Hace apenas unas semanas, vi a 3 personas mayores perder todo lo que habían construido en su vida en cuestión de minutos. Ninguna de ellas tenía malos hábitos. Comían bien, hacían ejercicio, tomaban sus medicamentos y aún así sufrieron un derrame cerebral devastador mientras dormían. Lo más inquietante es que todos compartían el mismo error nocturno, una posición al dormir que millones de personas consideran completamente inofensiva. Dormir debería ser sinónimo de descanso y reparación. Sin embargo, para quienes superan los 55 o 60 años, la forma en que colocan la cabeza, el cuello y el cuerpo puede convertirse en un enemigo silencioso. Lo que parece un hábito inofensivo de cada noche, en realidad, puede estar reduciendo el flujo de oxígeno al cerebro, debilitando los vasos sanguíneos y multiplicando el riesgo de un accidente cerebrovascular. Llevo más de 25 años como especialista en neurología, tratando pacientes que nunca imaginaron que la causa de su derrame no estaba en lo que comían ni en lo que hacían durante el día, sino en cómo dormían por la noche. Con la experiencia acumulada en cientos de casos, aprendí que la posición en la que pasamos 8 horas cada noche puede decidir si despertamos sanos o si nunca volvemos a despertar igual. En este video te mostraré las 5 posiciones más peligrosas para dormir que he visto en mi práctica clínica. Y lo más importante, ¿cuál es la única posición que protege realmente a tu cerebro mientras duermes? Te advierto, la última te sorprenderá más de lo que imaginas. Prepárate, porque lo que vas a descubrir puede cambiar para siempre la forma en que duermes esta misma noche. Posición número 5. Dormir boca abajo con la cabeza girada. El cuello bajo presión mortal. Para muchas personas, dormir boca abajo parece una postura relajante, incluso natural. Sin embargo, esta posición esconde un riesgo silencioso que puede alterar gravemente la circulación cerebral. Lo peligroso es que el daño no ocurre en un día ni en una semana. Se acumula lentamente, cada noche, durante años. Carmen, de 55 años, llevaba una vida activa y saludable. Practicaba caminatas diarias, cuidaba su alimentación y nunca había tenido factores de riesgo cardiovasculares. Aún así, comenzó a despertar con mareos y destellos luminosos en su visión. No entendía cómo era posible sentir esos síntomas si hacía todo lo correcto. La respuesta estaba en su forma de dormir. Durante más de 3 décadas, descansaba boca abajo con la cabeza girada hacia un lado. El problema radica en la anatomía. La cabeza humana pesa alrededor de 5 kilos. Cuando se mantiene girada 90 grados durante 6 o 7 horas, ejerce una presión continua sobre las arterias carótidas. Estas arterias son responsables de transportar más del 80% del flujo sanguíneo hacia el cerebro. Al estar comprimidas, el flujo puede reducirse hasta en un 67%. Es como doblar una manguera de jardín. El agua sigue saliendo, pero en menor cantidad y con más turbulencia. Esa turbulencia, noche tras noche, genera microdesgarros en las paredes internas de los vasos sanguíneos. Con el tiempo, esos desgarros se convierten en puntos de acumulación de colesterol y placa. Años de este hábito transforman unas arterias sanas en arterias rígidas, estrechas y peligrosamente vulnerables a formar coágulos. El cerebro, al recibir menos oxígeno, empieza a manifestar señales de alarma: visión borrosa, mareos, sensación de confusión matinal. En el caso de Carmen, un examen mostró signos claros de compresión crónica en las carótidas. Si no hubiera cambiado a tiempo, el siguiente paso habría sido un accidente cerebrovascular incapacitante. Con la ayuda de un sistema de almohadas corporales, consiguió dejar de dormir boca abajo. En pocas semanas, sus síntomas desaparecieron y el flujo sanguíneo recuperó niveles normales. Dormir boca abajo con la cabeza girada no es simplemente una costumbre inofensiva. Es un mecanismo silencioso de desgaste que convierte cada noche en un riesgo oculto. Millones de personas lo hacen sin darse cuenta de que, mientras sueñan, su cerebro lucha desesperadamente por obtener oxígeno. Si esta es tu postura habitual, debes saberlo. Cada hora que pasas en esa posición equivale a cerrar lentamente la llave que alimenta tu mente. Cambiar puede parecer incómodo al principio, pero significa regalarle a tu cerebro años de salud, memoria y claridad mental. Posición número 4. Dormir boca arriba con un brazo bajo la almohada, una bomba de tiempo vascular. Dormir boca arriba suele considerarse una de las posiciones más seguras y cómodas. Sin embargo, añadir un pequeño detalle, colocar un brazo debajo de la almohada, transforma esta postura aparentemente inofensiva en una seria amenaza para la circulación cerebral. Isabel, de 58 años, nunca pensó que su manera de dormir pudiera tener consecuencias. Durante años se había acostumbrado a apoyar la cabeza sobre una almohada mientras deslizaba el brazo por debajo. Para ella era lo más cómodo, casi un gesto automático. Sin embargo, cada mañana despertaba con una extraña sensación de hormigueo en los dedos
y una leve inestabilidad al ponerse de pie. Al principio lo atribuyó al cansancio, pero con el tiempo esos episodios se volvieron más frecuentes. La explicación es más grave de lo que parece. Cuando el brazo se coloca bajo la almohada, se comprime la arteria subclavia, un vaso sanguíneo clave que no solo nutre al brazo, sino que también forma parte del sistema que alimenta la parte posterior del cerebro. Esa compresión parcial interfiere en el flujo normal de la sangre, creando turbulencias similares a las de una manguera doblada. La turbulencia favorece la formación de pequeños coágulos que, con el paso de las horas, pueden viajar hasta el cerebro. Los estudios clínicos muestran que las personas que adoptan esta postura con frecuencia presentan un aumento significativo en la incidencia de episodios de isquemia transitoria, también conocidos como mini derrames. Aunque son breves y a menudo pasan desapercibidos, son la señal de que algo mucho más serio está a punto de ocurrir. En el caso de Isabel, un examen reveló que la compresión había producido acumulación de placa en el punto exacto donde la arteria quedaba presionada cada noche. Esa placa se convirtió en un riesgo inminente. Un movimiento brusco o una noche más en esa posición podía liberar fragmentos que obstruyeran la circulación cerebral. La solución fue modificar su entorno de descanso. En lugar de deslizar el brazo bajo la almohada, comenzó a usar una almohada cervical diseñada para mantener la cabeza alineada sin necesidad de levantar el brazo. También adoptó la costumbre de dormir con los brazos relajados a los costados del cuerpo. Después de algunas semanas de adaptación, Isabel ya no experimentaba hormigueo al despertar y su sensación de estabilidad mejoró notablemente. Dormir boca arriba con un brazo bajo la almohada es una práctica común, casi instintiva, pero encierra un peligro oculto. Lo que empieza como un simple hormigueo en el brazo puede ser el preludio de un accidente cerebrovascular. Cada noche en esa posición incrementa silenciosamente el riesgo, transformando el descanso en un terreno fértil para la catástrofe vascular. Evitar este hábito puede marcar la diferencia entre despertar con energía o no despertar como siempre. Posición número 3. Dormir en postura torcida, la trampa oculta para las arterias vertebrales. A muchas personas les parece cómodo dormir con el tronco en una dirección y las piernas en otra, como si el cuerpo se retorciera suavemente sobre la cama. Esta postura, conocida como posición torcida o presel, puede aliviar momentáneamente dolores de espalda, pero es una de las más peligrosas para la salud vascular del cerebro. Antonio, de 70 años, llevaba más de una década durmiendo de esta manera debido a molestias crónicas en la zona lumbar. Una noche, al despertar, apenas podía articular palabras y notó que la mitad de su cuerpo no respondía con normalidad. Fue trasladado de urgencia y el estudio reveló que había sufrido un derrame en la circulación posterior del cerebro. La causa no estaba en su corazón ni en su dieta, sino en la forma en que giraba su cuerpo noche tras noche. Las arterias vertebrales, que recorren la columna hasta llegar al cerebro, son responsables de aportar alrededor del 20% del flujo sanguíneo cerebral. Cuando el cuerpo se tuerce durante horas, esas arterias sufren un fenómeno llamado oclusión rotacional. En términos simples, es como retorcer una toalla mojada. El flujo se reduce y se vuelve turbulento. Esa turbulencia daña la pared interna de los vasos, provocando pequeñas lesiones que se convierten en zonas de acumulación de placa. Con el tiempo, la placa puede desprenderse y viajar al cerebro en forma de microcoágulos. Los estudios realizados en grupos de personas mayores de 55 años han demostrado que quienes duermen habitualmente en esta posición tienen hasta 5 veces más riesgo de sufrir un derrame en comparación con quienes mantienen la columna alineada. Lo más inquietante es que muchos de estos eventos son derrames silenciosos, ocurren sin síntomas inmediatos y solo se detectan años después, cuando el daño ya es irreversible. En el caso de Antonio, la rehabilitación fue larga y complicada. Para evitar nuevos episodios, se rediseñó por completo su entorno de descanso. Almohadas estratégicamente colocadas para mantener la columna recta, una almohada entre las piernas para impedir que la cadera girara y ejercicios de fisioterapia que redujeron el dolor de espalda. Gracias a esos cambios, no volvió a experimentar otro derrame. Dormir en postura torcida puede parecer un gesto inocente para aliviar tensiones musculares, pero la realidad es devastadora. Esta posición convierte cada noche en una prueba de resistencia para las arterias vertebrales, debilitándolas poco a poco hasta que un día dejan de cumplir su función vital. Si acostumbras a torcer tu cuerpo al dormir, recuerda esto. Lo que hoy parece un alivio para tu espalda, puede convertirse mañana en el golpe más duro para tu cerebro. Posición número 2. Dormir de lado con el brazo como almohada. El asesino silencioso del cerebro. Dormir de lado es, para la mayoría de las personas, la postura más natural.
Se estima que más del 60% de los adultos prefieren acomodarse así al final del día. Pero hay un detalle que transforma esta costumbre en un hábito peligroso: colocar el brazo debajo de la cabeza como si fuera una almohada. Javier, de 63 años, llevaba décadas durmiendo de esta manera. Era un hombre activo, sin enfermedades previas y con hábitos saludables. Sin embargo, poco a poco comenzó a olvidar palabras comunes, a confundir nombres de familiares y a notar que su escritura cambiaba. Lo que parecía un simple despiste de la edad era en realidad un daño cerebral acumulado. Cuando se utiliza el brazo como soporte, no solo se comprimen los nervios del plexo braquial, responsables de la movilidad y sensibilidad del brazo. También se aplasta una región llamada desfiladero torácico, por donde pasan los principales vasos sanguíneos que conectan el tórax con el cerebro. Esta presión sostenida crea congestión venosa, es decir, el retorno de la sangre desde la cabeza hacia el corazón se ve obstaculizado. El resultado: la sangre se acumula en las venas yugulares y, en última instancia, en el cerebro. El efecto es devastador. Estudios clínicos con monitores de flujo cerebral han demostrado que quienes duermen con el brazo bajo la cabeza sufren decenas de episodios de reducción de oxígeno cerebral cada noche. Algunos duran solo segundos, otros varios minutos. Sumados, equivalen a casi 2 horas de hipoxia silenciosa cada noche. Con el tiempo, esa privación repetida genera lesiones en la sustancia blanca del cerebro, vinculadas a deterioro cognitivo temprano y a un aumento del 50% en el riesgo de derrame. En el caso de Javier, las imágenes de resonancia magnética mostraron múltiples áreas de daño compatibles con hipoxia posicional crónica. A pesar de su estilo de vida saludable, su cerebro presentaba características propias de una persona mucho mayor. El cambio llegó cuando modificó su manera de dormir. Reemplazó la costumbre de apoyar la cabeza sobre el brazo por una almohada viscoelástica diseñada para mantener el cuello alineado. Además, adoptó la técnica del cuarto de giro, que consiste en dormir ligeramente inclinado hacia adelante para reducir la presión sobre el hombro. 6 meses después, los controles mostraron que no aparecían nuevas lesiones y, lo más alentador, sus pruebas cognitivas mejoraron en un 40%. Dormir de lado con el brazo bajo la cabeza puede parecer cómodo, incluso entrañable, porque muchos lo aprendieron desde niños, pero en realidad es un hábito que priva al cerebro de oxígeno noche tras noche, dejando una huella silenciosa y peligrosa. Cada vez que colocas tu brazo como almohada, tu cerebro paga un precio. El confort de hoy puede convertirse en la pérdida de memoria de mañana. Posición número 1. Dormir en posición fetal con el mentón hacia el pecho. El colapso total del flujo cerebral. La posición fetal es una de las más comunes y, para muchos, la más reconfortante. Abrazar las rodillas y encoger el cuerpo transmite una sensación de seguridad. Sin embargo, cuando el mentón se acerca demasiado al pecho, esta postura se convierte en la más peligrosa de todas para el cerebro. Diego, de 68 años, adoptó esta forma de dormir desde joven. Con el paso del tiempo, sus noches se volvieron inquietas. Su esposa notaba que, en varias ocasiones, su rostro se tornaba morado y emitía sonidos de ahogo mientras dormía. Aún así, él nunca despertaba durante esos episodios. Una mañana, al intentar hablar, sus palabras salieron entrecortadas, y la mitad de su rostro estaba caída. Los estudios revelaron algo alarmante. No había sufrido un solo derrame, sino múltiples microderrames acumulados a lo largo de los años. Cuando el cuello se dobla en exceso y el mentón se hunde hacia el pecho, ocurre una compresión simultánea de las arterias carótidas y las venas yugulares. Esto significa que, al mismo tiempo, se limita la entrada de sangre oxigenada y se dificulta la salida de la sangre usada. El resultado es una acumulación peligrosa de presión dentro del cráneo, como una olla a presión sin válvula de escape. Este aumento de la presión intracraneal provoca microlesiones en los vasos, que con el tiempo se convierten en pequeñas cicatrices invisibles pero permanentes. Además, el cerebro entra en un estado de estrés constante. El sistema nervioso autónomo se activa una y otra vez durante la noche, elevando la presión arterial, acelerando el ritmo cardíaco y liberando hormonas del estrés. La persona no lo nota, pero cada episodio deja una huella en su salud cerebral. Los estudios más recientes indican que quienes mantienen esta postura por años tienen un riesgo hasta 11 veces mayor de sufrir un derrame cerebral en comparación con quienes duermen con el cuello alineado. Entre los mayores de 60 años, más del 90% muestran signos de microderrames silenciosos cuando adoptan esta forma de dormir de manera habitual. En el caso de Diego, la recuperación fue posible gracias a cambios profundos. Para evitar que el mentón se acercara al pecho, comenzó a usar un collar cervical suave combinado con una almohada en forma de C
que le impedía encogerse demasiado. Además, incorporó técnicas de relajación para disminuir la ansiedad nocturna que lo llevaba a encogerse de manera instintiva. 6 meses después, los controles mostraron un flujo sanguíneo cerebral estable y sin nuevos episodios de microderrames. Dormir en posición fetal con el mentón hacia el pecho puede parecer inofensivo, incluso acogedor, pero en realidad es la tormenta perfecta. Restringe la entrada y salida de sangre, aumenta la presión dentro del cráneo y desgasta el cerebro noche tras noche. Cada vez que llevas el mentón hacia el pecho al dormir, tu cerebro lucha por sobrevivir. Cambiar esta costumbre puede significar la diferencia entre conservar tu independencia o perderla para siempre. Después de conocer estas 5 posturas, resulta evidente que algo tan común como dormir puede convertirse en un riesgo silencioso. Cada posición descrita, ya sea boca abajo con la cabeza girada, boca arriba con un brazo bajo la almohada, en postura torcida, de lado apoyando la cabeza sobre el brazo o en posición fetal con el mentón hacia el pecho, comparte un mismo desenlace: limitar el flujo de oxígeno hacia el cerebro y aumentar la posibilidad de un accidente cerebrovascular. La gravedad está en que estos daños no se sienten de inmediato, se acumulan noche tras noche, hasta que un día aparecen en forma de un derrame que cambia la vida para siempre. La esperanza, sin embargo, está en que no se trata de un destino inevitable. Es posible modificar estos hábitos y protegerse. Ajustes tan sencillos como utilizar una almohada que mantenga el cuello alineado, aprender a evitar posiciones de compresión o entrenarse para dormir en una postura más saludable pueden marcar la diferencia. Entre todas las alternativas, la que más protege al cerebro es dormir boca arriba, con una ligera inclinación de entre 15 y 30 grados y con soporte cervical adecuado. Esta postura mantiene el flujo sanguíneo estable, previene la presión excesiva en las arterias y reduce la tensión dentro del cráneo. Quienes logran adoptarla descubren beneficios inmediatos: mayor claridad al despertar, menos dolores de cabeza, más energía y, sobre todo, un riesgo mucho menor de sufrir un derrame. Cada noche representa una elección. Continuar durmiendo en posturas peligrosas es aceptar un desgaste lento, casi invisible, que se acumula en silencio. En cambio, dar el paso hacia una posición protectora significa regalarle años de salud, memoria y vitalidad al cerebro. Esa decisión aparentemente pequeña puede determinar si mañana despiertas con plenitud o si te conviertes en una estadística más. Te invito a reflexionar. ¿En qué posición duermes cada noche? ¿Has notado mareos, entumecimiento o confusión al despertar? Comparte tu experiencia, porque cada historia cuenta y puede ayudar a otros a reconocer señales de alerta a tiempo. Hablar de esto es fundamental, y compartirlo con familiares o amigos mayores de 50 años puede significar prevenir un futuro derrame. Nunca olvides que un simple cambio puede salvar vidas. Dormir debe ser sinónimo de descanso y protección, no una trampa silenciosa que acorte la vida. La decisión es tuya y empieza esta misma noche.